Dios te bendiga en esta hora. El Señor Todopoderoso te guarde en este momento. Damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por la oportunidad y el privilegio de poder tener una palabra del Espíritu para poder compartir con los hijos de Dios, con el pueblo de Dios, para poder compartir lo que es la vida verdadera, el reino de Dios y su justicia, según y conforme a la divinidad de Dios, que es el único justo. Y su justicia ha sido manifestada y expresada en el Hijo. Jesucristo es su justicia cumplida, aunque esperamos la redención de todas las cosas, pero Él es la justicia expresada, que está sentado ahora a la diestra del Padre. Y damos gracias por tu vida y gracias por lo que Dios va a hacer y está haciendo en cada uno de nosotros sus hijos. Oramos. Padre, te damos las gracias, Espíritu Santo, por ese regalo del Espíritu Santo, Jesucristo, que es por ti. Es gracias a ti que tenemos la vida. Es gracias a ti que hemos recibido el regalo. Dice que esa es la promesa, esa es la garantía, dice. Él es la garantía, debo decirlo. Él es, el Espíritu Santo es la garantía de la promesa que se nos ha dado. Y te damos gracias, Jesús, porque es por tu gracia que estamos de pie en este mundo lleno de tanta corrupción y maldad. Es por tu gracia y por tu palabra que así dice, que ni las puertas del infierno van a prevalecer contra la iglesia del Cordero de Dios. Iglesia por la cual tú la compraste con tu sangre, con tu vida. Tú la levantaste, la hiciste. Tú le has dado el poder y la autoridad. Y por tanto, las puertas del infierno no podrán prevalecer. Por eso te adoramos, te exaltamos en esta hora y damos gracias por la palabra de vida, por la palabra impartida. Y te pedimos, Espíritu Santo, que obres en nuestros corazones, que abran los oídos de nuestro entendimiento en el Espíritu. Que tú, Espíritu Santo, convenzas al que tengas que convencer de pecado. Que tú traigas arrepentimiento a cada uno de nuestros corazones. Pero que sobre todas las cosas abras nuestro oído espiritual para lo que tú quieres impartirnos, Señor, en esta hora. Abre nuestro espíritu y llénanos de ti. Reprende, echa fuera toda distracción y todo aquello que contradice. De hecho, atamos todo espíritu que con altivez y arrogancia se levanta contra el conocimiento del Cordero. Toda altivez de espíritu sea atada en este momento y reprendida, echada afuera en el nombre de Jesús de Nazaret, para que el conocimiento de la luz pueda prevalecer en cada corazón que esté expuesto a tu palabra, Señor. Por eso dice tu escritura, Señor, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. Amén. Gracias, Señor mi Dios, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén. Y partiendo desde esa primicia, conoceréis la verdad. Bueno, mire, el Señor habla, y cuando Él habla, todo lo que Él habla es verdad. Pero todo lo que está en una sola palabra del Señor encierra por completo principio y fin, en la complejidad, el completo. Él no habla medias verdades. Por eso dice, conocerás, y otras versiones lo explican, conocerás toda la verdad, porque es el todo de Dios el que necesitamos conocer. La suma de su palabra es la verdad. Ahora, leemos, que es la palabra que tenemos para el día, para compartir, gracias al Espíritu Santo que ha compartido con nosotros, y es para poder enseñar lo que es el Espíritu Santo, cómo el Espíritu trabaja en nosotros, en nuestras vidas. Y vamos a ir al libro de Ezequiel, capítulo 3, verso 1 en adelante, y leemos la palabra del Señor. Dice, y me dijo, hijo de hombre, come lo que has hallado, cómete este pergamino, y ve luego y habla con el pueblo de Israel, bendito sea Dios. Come la palabra de vida. Yo abrí la boca y me hizo comer el pergamino, y me dijo, hijo de hombre, aliméntate, llena tus entrañas con este pergamino que te doy. Yo lo comí,
y su sabor en mi boca fue dulce como la miel. Bendito sea el nombre de Dios. Entonces me dijo: hijo de hombre, ve a hablar con el pueblo de Israel y repítele mis palabras. No estás siendo enviado a un pueblo de lenguaje profundo y difícil de entender, sino al pueblo de Israel. Verso 6. No vas a muchos pueblos de lenguaje profundo y difícil de entender, cuyas palabras no entiendes. Y si te enviara yo a un pueblo así, ellos te prestarían atención. Pero el pueblo de Israel no va a querer escucharte, porque no quiere escucharme a mí, pues todo el pueblo de Israel es de cabeza dura y de corazón obstinado. Sin embargo, yo he endurecido tu rostro como el rostro de ellos, y he hecho tu frente tan fuerte como la de ellos. Verso 9. Tu frente es ahora dura como el diamante y más fuerte que el pedernal. Así que no les tengas miedo, aunque sean pueblo rebelde. Verso 10. También me dijo: hijo de hombre, escucha con atención y retén en tu mente todo lo que voy a decirte. Ve y habla con los cautivos, con tu propia gente. Habla con ellos, ya sea que te hagan caso o no. Tú diles: así ha dicho el Señor. Y así ha dicho el Señor. Entonces, y note que aquí entramos en la materia prima, como dice uno de los seguidores de Cristo. Pero aquí entramos en el fundamento que por el Espíritu vamos a estar impartiendo en esta hora. Aquí es donde está la enseñanza. Todo lo demás es enseñanza, porque habla de la dirección personal, porque el Espíritu Santo de Dios es personal. ¿Ok? Esto es algo que es íntimo, es personal con cada persona. Lo primero que necesitamos conocer del Espíritu Santo es que es personal. Es tú a tú, cara a cara. Ese es el primer fundamento y lo establece. Y quizás no de la misma manera, porque por eso es que es personal. Ahora, vamos a notar esta característica que lo encierra en el verso 14. Pero no nos vamos a quedar en Ezequiel nada más, vamos a tomar 2 ejemplos más de lo que es la característica del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que no te engañen más. Para que no permita ser engañado por el demonio. Para que no permita ser engañado por nadie que dice conocer lo que no conoce. Para que no permita más el pueblo de Dios ser engañado y estar mendigando lisonjas detrás de personas que parecen, pero no portan. Porque si portaran pueden impartir, pero como no portan no pueden impartir. La gracia del poder impartir un don se les da a los hijos de Dios. A los perros no se les da esa gracia. Por eso no pueden impartir más que engaños. Pero los que portamos el espíritu de la verdad, impartimos la palabra de vida. Impartimos la gracia del espíritu. Impartimos la enseñanza correcta. Y por ende el espíritu respalda lo que es del espíritu. Eso es una diferencia que debes de anotar en tu vida, para que seas un conocedor del Espíritu y un conocedor de la vida del Espíritu, para que de esta manera no sigas engañado por palabras que solamente traen, o más bien buscan, el dinero, la recompensa, la adulación. Solo buscan lisonjar, pero en nada hacen que Cristo crezca en nuestras vidas. Así que, leyendo el verso 12, dice: entonces el Espíritu me levantó, y detrás de mí escuché una voz estruendosa que decía: bendita sea la gloria del Señor, que sale de su santuario. También oí el aleteo de los seres vivientes al juntar sus alas, la una con la otra, y el sonido de las ruedas que les acompañaban, y un sonoro estruendo, hermoso y precioso. Un sonoro habla de unas notas, de una armonía. Eso es lo perfecto de Dios. Eso es lo perfecto de lo celestial. Pero aquí entramos en el 14. Abra tu oído espiritual y escucha bien. En ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó. Bendito sea Dios. Bendito sea el Espíritu Santo de Dios. Y bendito, gracias a Jesucristo por esta herencia que tenemos nosotros los hijos. Me tomó el Espíritu y ya no me soltó. Claro, yo sé que los engañadores o los manipuladores van a querer irse por otro lugar, pero esta comida es para los hijos de Dios. Este banquete que está preparado en la mesa, que ha sido puesto en la mesa,
Solo tienen derecho de comer los hijos de Dios, no los perros. Los perros se quedarán fuera del reino, pero los hijos de Dios, para ellos es este banquete espiritual. Y dice, en ese momento el Espíritu me levantó y ya no me soltó mi espíritu. Y aquí vamos, hay un punto, pero ahora sigue. Ahora mi espíritu se llenó de amargura e indignación, pero la mano del Señor prevaleció sobre mí. Voy a leerlo de Nueva Traducción Viviente. Y por aquello de que todavía hay algún incrédulo, lo voy a leer de Reina Valera temporal para que vean que guarda la misma relación. Verso 14. Nueva Traducción Viviente. El Espíritu me levantó y me sacó de allí. Ahí está. Me sacó de allí. Salí amargado y confundido. ¿A qué se refiere? ¿A qué se refiere? Pero era fuerte el poder del Señor sobre mí. Pero es fuerte el poder del Espíritu Santo de Dios. ¿A qué se refiere este varón? Este varón se refiere, claro, en español, como a ti y a mí nos pasa. Y es que no queremos ir. Que hay momentos donde Dios hace un envío y nosotros no queremos ir. O tú no quieres ir, o yo no quiero ir. Y aquí el Espíritu nos está enseñando que cuando de verdad es un encargo de Dios, y tú que portas y yo que porto el Espíritu Santo de Dios, mire, vamos porque vamos. El Espíritu hace que vaya. Este hombre en amargura salió, pero no salió por él. No salió por él porque él no quería ir. Él no quería. Dice que fue arrastrado, que había en él amargura. Vamos a leerlo de contemporánea, me parece. No, Biblia de las Américas. Vamos, mire, 14, verso 14 dice, y el Espíritu me levantó y me tomó. Y yo iba con amargura e indignación de mi espíritu. Y la mano del Señor era fuerte sobre mí. Entonces vine a los desterrados. Pues entonces, porque esa es la operación y la gran diferencia de lo que es obrar en la carne a lo que es obrar por el Espíritu. En otras palabras, lo que trato de decir, pueblo de Dios, es que, como decía, mire, mi papá hace muchos años, y lo voy a traer porque es algo que edifica. Hace muchos años, mi papá, primero que yo, obviamente, mi padre, había conocido el Señor, se había apartado y todo eso. Yo me había convertido en el 2006, 2007, por allá, y yo tenía un gran deseo de ver a mi papá convertido, de ver a mi papá de nuevo, porque él contó tanto testimonio poderoso que Dios hizo con él, que de hecho le enseñó a leer en un mismo culto. El Espíritu Santo lo tomó. Y él no quería, porque no sabía leer, pero obedeció a su pastor, obedeció al Espíritu de Dios. Y mi papá salió leyendo ese día que predicó. Bueno, pero en fin, volviendo y retomando, yo me pasaba, pero mire, yo me pasaba como, ¿cómo pudiéramos decir? Yo soy una persona insistente, naturalmente, ¿no? Y gracias a Dios, pues hemos tenido, el Señor está trabajando, enseñándome, y en ese entonces, pues era más majadero. Sigo siendo un majadero, sigo siendo un insistente, no me importa. Cuando Dios me manda a hacer algo, entiendo que lo haga. Mire, si usted entiende que lo haga, hágalo, no importa qué. Porque dice que todo lo que se entienda y no se hace es pecado. Por tanto, mejor es obedecer a Dios que a los hombres. Entonces, pues en ese entonces yo me pasaba, cada vez que tenía una oportunidad, le soltaba una palabra a mi papá. Y le decía, papi, ven, papi, ve, papi, ve, papi, ve. Pero él un día me contestó, o varias veces me contestaba lo mismo, y a la verdad, serte franco, en ese entonces a mí me caía gordo lo que me decía. A serte sincero, me caía gordo lo que me decía. Porque yo quería que se convirtiera. Yo quería que ella fuera allá. Pero siempre él me decía estas palabras. Va a llegar ese día donde yo voy a ir a la casa de Dios. Va a llegar ese día. Ahora, años después, que el Señor nos ha procesado, que hemos ido entendiendo. Eso no quiere decir que vamos a cerrar nuestra boca. Pero quiere decir que hay cosas y hay momentos de Dios, Cairo de Dios, tiempo de Dios, momentos de Dios. Uno ora y uno suelta la palabra y uno confía. Y esa palabra no va a regresar atrás vacía, sino que ella va a ser para lo que ha sido enviada. Esa es nuestra fe. O sea, nosotros los hijos de Dios lo que hacemos es que soltamos la palabra y confiamos. Porque el Espíritu es quien convence de pecado y es quien lleva a cada uno de nosotros. Bueno, llegó el día, gracias a Dios, gloria a Dios, que un día me sorprendió y me dijo, mira, ya fui, me reconcilié con el Señor. Y gloria a Dios, porque hasta el día de hoy, y así será hasta el día de su muerte, le sirve a Cristo. Y donde voy con esto es, hermano, que el Espíritu Santo, lo que quiere que hagas, créeme,
que no vas a poder cerrar tu boca, no vas a poder paralizar tus pies, porque Él va sí o sí, te lo garantizo. Ese es el mover del Espíritu Santo. Se mueve de otra forma y vamos a verlo. Antes de continuar esta lectura, porque hay una doble enseñanza en este día, pero vamos a continuar. Mira lo que sucedió, más bien Jeremías. ¿Qué le pasó a Jeremías? Ok, dice Jeremías 20. Vamos a leer de capítulo 20, versos 7. Vamos desde el verso 7 al verso 11. Dice: me sedujiste, oh Jehová, y fui seducido. Más fuerte fuiste que yo, y me venciste cada día. ¿Ves? Cada día. Seguimos leyendo. He sido encarnecido, cada cual se burla de mí. O sea, cada día, cada vez que él abría la boca, olvídate tú, que era un martirio. Y uno, pues imagínate. Porque cuántas veces habló. Doy voces de grito, violencia y destrucción, porque la palabra de Jehová me ha sido para afrenta y escarnio cada día. O sea, a este profeta no le tocó lo que muchos buscan, la gloria. Estos son los verdaderos. ¿Ves? Aquí está el carácter del Espíritu Santo de Dios. Y sí, lo vamos a tocar. La segunda enseñanza, la segunda parte de esta enseñanza del día de hoy es para los profetas, para los que se dicen que han sido llamados profetas. La tenemos por la palabra. Vamos a enseñar el principio de lo que es ser un profeta. O más bien, la Escritura y el Espíritu nos va a enseñar que, y además, para los atalayas y ciertamente para todos y cada uno de nosotros. Pero lo vamos a hacer por la palabra. ¿Ves? Y para que también nosotros, pueblo, aprendamos de una buena vez a discernir lo que es carne, lo que apesta carne, lo que hablan y repiten como loro lo mismo. Y lo que deberías de pensar desde ya, te dejo con esta, te dejo en ese pensar hasta que lo retomemos ahorita con esta es. Por eso es que la suma de toda la palabra, los religiosos y los que se buscan por ahí que son unos envidiosos, lo que buscan es cizañar y se aferran a una parte de la Biblia porque no saben más nada, porque no tienen nada que compartir más lo mismo, repiten lo mismo. Pero el que es de Dios, el estudioso, el que ama a Dios, entiende que toda la Escritura, toda, ninguna de ellas se desecha. Toda conduce a Cristo. Toda, de principio a final, es Cristo. Porque si no sabías, dice que en el Génesis, en el principio, la tierra estaba vacía y desordenada, pero el Espíritu se movía. El verbo ya estaba. Siempre estuvo, siempre ha estado. Y se ha manifestado. Lo que pasa es que esos tesoros Dios se los revela a los que lo aman y no a los que buscan el protagonismo, ni tampoco buscan la carne. A esos son los que se pasan murmurando y dividiendo y causando divisiones en el pueblo. Y son los que usted debe de cerrar su oído y su corazón, porque turban y engañan, porque solamente buscan el puñito arriba. ¿Viste? Pero no buscan edificar y plantar a Cristo, la bandera de Cristo, el verdadero Cristo. Y el verdadero Cristo está en toda la Escritura. Ay, no se me salió, te lo dije intencional para que aprenda. Sigo y después retomamos, porque como les decía, la Escritura completa habla de Cristo. De todo, de tapa a tapa es Cristo, porque Él es el Verbo, el Hijo de Dios, que fue manifestado en carne. ¿Ves? Y a ese predicamos. Y dice, porque cuántas veces habló, doy voces, grito, violencia. Y este hombre, pues como les vengo diciendo, esto es el propósito. Cuando usted lee, que era lo que le iba a decir del punto por qué traje el Antiguo Testamento, es porque cuando tú ves la calidad de profeta y el propósito, eso es lo que vamos a hablar, el propósito. Claro, en el apóstol Pablo, en sus cartas, y lo digo con toda intención, que nos explica, o más bien, vamos, para corregir, el Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo, nos dice que los dones fueron repartidos a la iglesia para la edificación del cuerpo. Pero cuando tú estudias a plenitud y profundizas lo que es el profeta, la profecía, búscate a ver la suma. La suma es no un pasajito. Busca y entiende el propósito de los profetas cuál es. Y lo vamos a descubrir y lo voy a hablar en español. Y así tú te das de cuenta del saque,
lo que apesta a carne, lo que realmente profetiza bajo la vanidad de los hombres. Y lo vas a saber hoy mismo, lo vas a saber. Y es facilito, eso es facilito. Lo que pasa es que cuando se depende más de los hombres, es fácil caer en el engaño de las palabras. Pero cuando se depende del Espíritu Santo de Dios, podremos caer porque no somos ángeles que volamos. Todavía no volamos, pero prontamente sí vamos a volar. Y no somos Superman, sino redimidos en el Cordero de Dios. Y sí vamos a volar. Pero los que buscan el Espíritu. Seguimos aquí en esta primera enseñanza. Verso 9. Y dije, no me acordaré más de él ni hablaré más en su nombre. No obstante, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo. Y me encanta cuando él dice, y no pude. Y por eso le doy gloria a Dios. Por eso le doy gloria a Dios por estos detalles que nos da esperanza. Para todo lo que busca condenarnos, para todo lo que busca callar nuestra boca, para todo lo que busca maldecirnos. Porque eso es lo que pasa, es la envidia que el demonio tiene cuando ve a los hijos de Dios. Por eso dice la creación gime por la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. ¿Y cuál es esa manifestación gloriosa? Que pueda expresar Cristo, que pueda expresar la libertad gloriosa, la vida que Cristo, que portamos nosotros los hijos de Dios. Y por eso la misma creación gime, pero el diablo no gime, el diablo le cruje los dientes, lo odia, lo aborrece y quiere amargarnos, robarnos la salvación, quiere encadenarnos. Entonces, como se disfraza como ángel de luz, pues simplemente coge la iglesia, la palabra y hace lo que quiera para confundir, para mantener en cautividad a los hijos de Dios. Para mantener distraídos. Este es el tiempo de la mayor distracción que en tiempos pasados no hemos vivido. Este es el tiempo de Babilonia, lamentablemente, de la confusión, de la distracción, que todo el mundo está distraído, todo el mundo quiere, corriendo como si fuera, se agotara el mundo. Y así es que tú te das cuenta de la condición espiritual en la que estamos viviendo en este tiempo presente. Un tiempo donde por todos los medios lo que se busca es seguir adoctrinando las mentes, los pensamientos, simplemente un letarguito. Vente, vamos a distraerte de la vida del Espíritu. Porque el diablo sabe bien que un hijo de Dios alimentado por el Espíritu es problema para él. El diablo conoce y sabe que un hijo que tiene tiempo con el Espíritu Santo de Dios le va a hacer la guerra. Y no solamente eso, lo va a sacar de donde quiera que esté. Y para eso, querido amigo y amiga, se necesita invertir tiempo. Se necesita sacrificar nuestra alma, nuestra vida de comodidades, de placeres paganos, de placeres que son efímeros. Para esto, para conocer a Dios, hay que sacrificar las ambiciones que son de la carne. Ambiciones que son personales y ambiciones que no te vas a poder llevar cuando te mueras. Pero eso no se ve, no. Porque es que se ofenden. Pues oféndase. Porque la realidad es que no vas a conocer al Espíritu Santo, no vas a conocer a Dios, a menos que suelte las malditas ambiciones de la carne y comiences a tener amores con Dios, que es lo que quiere. Y te hablo en español. Así que no me acordaré más de él, pero como él dijo, traté de sufrirlo y no pudo. Porque oí la murmuración de muchos, temor de todas partes, denunciádmelos. Todos mis amigos miraban, sí, claudicaría, quizás se engañará, decían, y prevaleceremos contra él, y tomaremos de él nuestra venganza. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante. Por tanto, los que me persiguen tropezarán, y no prevalecerán, serán avergonzados en gran manera porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Ahora, finalmente, en cuanto a este primer punto, de conocer un poco más acerca del Espíritu Santo, vamos a ir a Hechos 16:6, Nuevo Testamento. Ya el Espíritu no se iba, más bien ahora es gracias a Jesucristo, el Espíritu Santo ha sido derramado sobre todo el que oye con fe el mensaje de Cristo y lo cree. Así se recibe el Espíritu Santo. El Espíritu Santo se recibe por escuchar con fe la palabra del Evangelio de Cristo,
la palabra de salvación, creyendo en el Hijo. Tú escuchas y crees, y vas a creer, porque es que el Espíritu te lleva a eso. Todo lo hace el Espíritu Santo. Todo es un regalo de Dios, es gratis. Entonces, tú escuchando con fe, se te abre el corazón y el Padre envía al Espíritu Santo cuando tú confiesas a Cristo. Cuando ya tú te convences de que Cristo es el Salvador, el plan perfecto de Dios. Cuando ya tú te convences que Él lo logró, venció y pagó el precio para que por su sangre y su sacrificio fuéramos perdonados. Él es el plan de Dios perfecto cumplido. Entonces tú te convences de esa verdad y tú la crees. Pues ya tu corazón, tu mente, tu alma ahora son propiedad de Dios, de Cristo. Y Él envía al Espíritu Santo de Dios para que viva y more en ti. ¿Ves? Entonces, en este tiempo de hecho, pues ya el Espíritu Santo había sido derramado. Por eso hago esta diferencia, porque conozco la maldad de los pensadores, del demonio, ¿no? En el antiguo, pues en el profeta se quedaba hasta que cumpliera la misión, hasta que se apartara lo que fuera, pero ahora en hechos lo tenemos y el Espíritu no se va. El Espíritu Santo se queda. Se queda moral porque Él es el que nos va a levantar y nos va a llevar al encuentro con Cristo. Es por el Espíritu que vamos a ser levantados. Es Él el que está velando para que esta obra no se pierda. Es Él el que nos mantiene en el camino correcto. Es Él el que nos manda los alertas, los avisos, nos habla y nos hace creer la palabra de Dios. Es obra del Espíritu Santo de Dios. No es que ninguno de nosotros seamos buenos, sino que Él es bueno. Y como Él es bueno, nos envió a su Espíritu, para que su Espíritu nos convenza de todo pecado, de toda maldad, y nos ayude para prevalecer en este tiempo tan malvado. Pero lo leo, porque mira lo que le pasó a Pablo, al apóstol Pablo. Y atravesando Frigia, la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Adiós, pero venga acá. Pero si yo lo que quiero es hacer lo bueno, yo quiero predicar. Yo quiero ir allí. Pero el Espíritu Santo, cuando uno busca al Espíritu Santo, porque si tú lees capítulos atrás, pues él tenía una vida de oración y de búsqueda, de ayuno y de todo lo que el Espíritu le pedía. Por lo tanto, el que busca al Espíritu Santo, del Espíritu Santo va a recibir. Y Pablo recibía que como los que creemos, porque los herejes vienen y dicen, no, ¿cómo que sí? Que sí es voluntad de Dios. Los herejes dicen eso. Pero los que conocemos la palabra, sabemos que esto sí es voluntad de Dios. Confiamos y sabemos que todas las cosas nos han sido entregadas, pero también entendemos que no todas las cosas nos son lícitas. También entendemos que no es por la vida del alma, ni de lo que yo quiera hacer, ni de lo bueno, ni de lo malo, sino por cómo el Espíritu Santo nos dirige. Y para eso tenemos que estar pendientes y atentos de lo que Él dice sí y lo que Él dice no. Eso es para los que quieren honrar la vida del Espíritu y para los que quieren agradar a Dios y no la carne. ¿Ves? Pablo era uno de ellos, el apóstol Pablo, seguidor de Cristo, embajador de Cristo, hablaba del Evangelio de Cristo. Entonces, dice, atravesando Frigia, pero el Espíritu Santo se lo prohibió. Y era bueno, no era malo, pero entonces, si él iba y forzaba el evento, ningún alma se iba a convertir. Y si se convertía, no iba a ser verdadero. Pero seguimos. Estoy leyendo Hechos 16, verso 6, y ahora continúo con el 7. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Verso 8. Y pasando junto a Misia, descendieron a Troas. Y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie, rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto que Dios nos llamaba para que le anunciésemos el Evangelio. Bendito sea Dios. ¿Y saben lo que pasó en Macedonia? Una gran conversión. Porque eso es lo que sucede cuando somos poco a poco entrenados por el Espíritu Santo de Dios. Siempre va a haber conquista. Y sé que ustedes han escuchado, bueno, no es con fuerza, no es con alma, sino con tu Santo Espíritu. Pero entonces, tenemos que obrar así. Porque es verdad, no es por almas carnales, sino por almas espirituales. Ahora, esos son algunos puntos porque hay mucho más. Pero para continuar la enseñanza, vamos a retomar Ezequiel que estábamos leyendo, del verso 16 en adelante. Y ahora, en esta segunda parte, específicamente, para que discierna lo que es ser un profeta
y para los que verdaderamente han sido llamados para ejercer el oficio de profeta, necesita saber una cosa. Necesita saber una cosa. Lo que necesita saber es que hay un principio sobre todas las cosas. Ustedes me perdonan que están interrumpiendo un momento dado, pero no es problema. Vamos a atender el asunto. Estamos aquí. Porque nada nos va a distraer de lo que es la enseñanza. Perdónenme que me lleve hasta el teléfono. Ok. Bien. El profeta, el primer propósito fundamentado siempre es obedecer a Dios. Arrancar aquello que no sirve y plantar lo que el Espíritu quiere plantar. Pero vamos a ver en este caso, en Ezequiel capítulo, continuamos en el mismo capítulo 3, verso 16. Pasados los 7 días, la palabra del Señor vino a mí y me dijo: hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado. Así que tú oirás lo que yo te diga y tú los amonestarás de mi parte. Y escuche bien y note bien esto, porque te hago responsable. A ti que dices ser profeta, después que tú escuches esta palabra, tú vas a ser responsable de responderle a Dios por las almas que tú engañes, o que tú mientas, o que tú hagas lo que tú quieres. Pero hasta hoy, y ese tiempo se acabó, y te lo digo claramente y en español, ese tiempo se acabó. Y más vale que te arrepientas. Más vale que te arrepientas. Y los que pretenden ser profetas, el primer fundamento para un profeta es entender y darle valor a lo que Cristo murió. Porque no fue un pedazo de carne lo que murió en la cruz del Calvario, sino la vida santa y perfecta de Jesucristo. Estamos hablando que el que murió en la cruz del Calvario, para que tú y yo y toda la humanidad que crea en él tenga vida, fue un hombre santo. Digo, sigue siendo y es. Pero en ese momento cuando murió y resucitó. Pero quien murió en la cruz del Calvario, un hombre santo que nunca pecó. Nunca. Y te hace responsable a ti y a mí cuando Él te amonesta para que tú amonestes. Y no amonestas porque estás confabulado con los hombres. Y ahí hay un grave problema. Y te lo voy a enseñar por el Antiguo Testamento y te lo voy a volver a enseñar, iglesia, por el Nuevo Testamento. Para que de una buena vez despiertes y no vas a tener excusa delante de Dios. No vas a tener excusa delante de Dios. No vas a tener excusa. Ok, verso 18. Vamos para allá. Dice: hijo de hombre, yo he puesto al pueblo de Israel bajo tu cuidado. Así que tú oirás lo que yo te diga y tú los amonestarás de mi parte. Si yo le digo al impío, está sentenciado a morir, y tú no lo amonestas para que sepa que va por mal camino, ni le hablas para que pueda seguir con vida, el impío morirá por causa de su maldad, pero yo te pediré a ti cuentas de su sangre. Pero si tú amonestas al impío y él no se aparta de su impiedad y mal camino, morirá por causa de su maldad, pero tú te habrás librado de morir. Ahora bien, si el justo se aparta, para aquellos que viven bajo la obra, para aquellos que viven haciendo, no porque yo hago esto bueno, son los hipócritas, los que lo que buscan es el aplauso de la gente. Lo que buscan es que lo consagren. Ay, qué bueno es. Ay, qué lindo, qué bueno, ¿verdad? Como da comida a los pobres, a los hambrientos. Ay, pero su corazón está corrompido. Es una basura delante de Dios. Podrido. Por eso esto no es por obra, hermanito. Estás muy confundido todavía. No conoces la palabra de Dios. Esto es por el Espíritu, no es por obra. Y míratelo, te lo explico. Verso 20. Ahora bien, si el justo se aparta de su justicia y hace lo malo, y yo pongo delante de él un tropiezo, él morirá, porque tú no lo amonestaste. Y por causa de su pecado, por causa de su pecado. Ahora nota esto. Y yo no tomaré en cuenta todos sus actos de justicia, pero a ti te pediré cuenta de su sangre.
Pero si no amonestas al justo para que no peque, y éste no peca, ciertamente vivirá por haber sido amonestado, y tú habrás librado de morir. Ahora veamos Ezequiel mismo. Vamos a verlo de la manera de la atalaya. Vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada. ¿Quién trajo la espada? ¿El diablo? No, la trajo Dios para probar los corazones de los perversos. Cuando yo trajera espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomara un hombre de su territorio, y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó, no se apercibió, su sangre será sobre él. Mas el que se apercibiera librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada, y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado. Pero demandaré su sangre de la mano del atalaya. ¡Ay! ¡Ay! Pero ahora, esto es bien sencillo. Lo voy a transportar al Nuevo Testamento, porque es que yo sé que muchos van a justificarse diciendo que es un Viejo Testamento, que pues así era el trato de Dios en ese entonces y sigue siendo el trato de Dios en este entonces. Porque el Nuevo Testamento, como ya les he predicado a mis hermanitos, ya les he enseñado a los hermanitos de fe y todo eso, que Dios te hace responsable porque, oye, se conocen muy bien la Biblia para decir, no, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y se jactan y se llenan la boca de que tienen un gran amor por sus hermanos. Pero son unos hipócritas. Porque el verdadero amor habla de frente las cosas. El verdadero amor confronta el pecado, pero no tienen al Espíritu. O no están llenos del Espíritu. Están llenos de la carne y son cobardes. Por tanto, fingen, hablan indirecta y son métodos del mismo demonio, de la carne. Utilizan cualquier método, menos el método que está establecido por la palabra de Dios. Y hay un solo método. Dice la Biblia que si tú te acuerdas cuando vas a entregar tu ofrendita, la ofrendita que llevas celosamente, si allí te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra de ti, deja la ofrenda allí en el altar, no te la lleves. Ve y arréglate primero con tu hermano. ¿Y cómo tú pretendes arreglarte con tu hermano? Explícame eso. ¿Cómo tú pretendes arreglarte con tu hermano? Mire, no hay que usar la ciencia. ¿Cómo es arreglarte con tu hermano? Si tú vas con mentiras, hipocresía, no te vas a arreglar nada. Tienes que ir con la verdad. Tienes que hablar de frente a las cosas y tienes que saber que tú estás comprometido. O te comprometes con Dios o te comprometes con el favor de los hombres. Como muchos de estos carnales están comprometidos. Ya lo he dicho. Pero por causa de Dios, lo vuelvo a decir. Porque yo no quería, sí, estaba como Jeremías. Desde ayer tengo una gran pelea para dar este mensaje. Porque yo quería dar otro mensaje. Un mensaje de gracia, un mensaje de paz, un mensaje... Pero no y no. Y este es el mensaje que tengo. Y no vas a tener excusa porque lo vas a escuchar. Pero, vuelvo y te repito, en el Nuevo Testamento Dios sigue teniendo el mismo celo y aún más. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo está dentro de ti, de la persona. Y para poder tener comunión verdadera, íntima, tenemos que ser sinceros, no hipócritas. Tenemos que haber sinceridad, morir a la carne. ¿Ves? Entonces, retomando lo que es el pensamiento del profeta, hoy en día lo único que tú ves es profeta utilizando el don de ciencia, que eso no es profecía. Eso no es ser profeta, para que sepan, para que aprendan un poco. La ciencia es el conocimiento de lo que está oculto de un evento futuro pasado. O sea, un evento, una ciencia, ¿viste? Y Dios quiere revelar algo, pero ¿cuál es el propósito detrás de todo eso? Que el incrédulo crea, que el incrédulo vuelva a los pies del Señor. Para eso se usó la ciencia y también la profecía. Es para hacer que lo que está oculto salga a la luz, buscando que ese hombre se reconcilie con Dios. Ese es el fundamento primario del profeta. Sin eso, olvídate de cómo profetizar, olvídate de todos esos cuentos, porque ¿sabes qué? Puedes coger 20 millones de seminarios de profetas. ¿Cómo profetizar? Y jamás Dios va a permitir que tenga frutos lo que estás hablando, porque son mentiras y engaños. Tan sencillo como eso. Porque déjame decirte que si lo primero no está, que es el fundamento, lo otro, todo lo demás está contaminado.
Pero cuando el fundamento que es Cristo está, Él no tiene problemas para enseñarte cómo profetizar. No necesitas que nadie te enseñe, porque el mismo Espíritu te va a decir cómo profetizar la palabra de Dios. El mismo Espíritu te va a enseñar las cosas que tú necesitas. ¿Ves? Pero nos vamos desbocados buscando cursos, 20 millones de cursos. Pero el primer fundamento es el temor a Dios. Y eso no le enseñan. Y eso no le imparten. Y el primer fundamento del profeta es que vas a amonestar. Por eso, cuando antes veían a las viejitas venir, o al hombre de Dios verdadero, el que estaba en pecado temía. Porque allí viene el profeta y me va a denunciar el pecado públicamente. Ay, ajá, ¿dónde está eso? ¿Dónde tú ves eso ahora? Sí hay, claro que hay. Y Dios tiene reservado un remanente que no ha doblado sus rodillas a Baal. Y ha llegado el tiempo y la hora es que ellos van a salir como la aurora de la mañana sale, como el sol de la mañana, el amanecer de la mañana. Así va a ser el despertar de los hijos de Dios. Así va a ser el despertar de los hijos de Dios. Así va a ser el despertar glorioso del remanente que no ha doblado las rodillas a Baal, que no se ha contaminado con las riquezas de este tiempo de Babilonia. Así va a ser el despertar del Espíritu Santo. Así es, así va a ser, así tus ojos lo van a ver, para que te avergüences de verdad. Porque te has mofado, te has burlado. Pero delante de Dios no vas a escapar. Tú no vas a escapar. Por eso es mejor que te arrepientas. Y ustedes aprendan a escuchar lo que el Espíritu habla. Aprendan a discernir por la palabra de Dios. Esto no es el más bonito. Esto es el que habla conforme a la palabra de Dios. Pero como tienen comezón de oír, como describe la Escritura, y no tienen una relación o profundidad con el Espíritu, el diablo lo sabe, le manda a estos mentirosos que están confabulados por riquezas, porque su Dios es el vientre. Ese es el Dios que ellos tienen, la ganancia. Están por sueldo, jaltándose bien jaltito. Pero tu tiempo se acabó. Y tu tiempo se acaba hoy. Esa es mi profecía para ti. Porque va a despertar, porque el juicio primero comienza por la iglesia. Y esa es la que tengo guardada hace meses. El juicio comienza por la iglesia. Y ha llegado el tiempo, porque ¿sabes qué? Al pueblo de Dios nadie lo mantiene en cautividad, porque nadie es dueño del pueblo de Dios, solo el pastor de los pastores. Así que, retomando, el profeta verdadero, lo primero que tiene, lo primero que debe de conocer es el temor de Dios. Y lo primero que debe de saber es que el primer propósito es denunciar el pecado. Y no darle aliento y cuerda. Y sí, está bien, es cierto. También está la palabra de exhortación. También está la palabra de dale, adelante. Sí, eso está muy bien, eso está muy bien. Pero Dios no trabaja, Dios no. Si tú te fijas, la suma de Dios no es darle manigueta ni cuerda a nadie, sino que moramos todos en la cruz del Calvario y que dejemos de buscar las cosas que son del alma para que el Espíritu comience a dar los frutos correctos y deseados. O sea, que claramente, como dice, todavía, seas profeta o no, porque esto es para todo el mundo. O sea, aquí todos somos guardas del hermano. Si tú sabes algo, mire, vaya, como dice la Escritura en el Nuevo Testamento, hable con su hermano a solas, por respeto, como dice la Escritura, en intimidad. Y si tu hermano te escucha, ganaste un hermano. Si no te escucha, pues entonces dilo a uno o dos más de la iglesia, vuelvan a hablar y hablen con él. Y si no te escucha, pues después de eso tenlo por gentil. Así dice la Escritura en el Nuevo Testamento. Y retomando una vez más, los profetas, no te vistas que no vas para ningún lado. El verdadero profeta, lo primero que hace es que no se confabula con nadie. Y no está hablando aquí, son más adivinos, porque esa es la verdad. No es un espíritu de profeta, porque eso sería difamar, blasfemar al Espíritu Santo. Es un espíritu de adivinación. Y si fueran profetas, serían de Baal. Pero aún dándole la oportunidad a que están en carne, que se arrepientan, pues les voy a llamar un espíritu de adivinación, porque eso es lo que hacen. Adivinan algunas cosas y con eso convencen y ellos siguen para adelante. Pero ese tiempo ya acabó, te lo garantizo. Así que, retomando, aquí Dios hace responsable, y vemos los dos ejemplos
Cómo primeramente estuvimos hablando cómo se mueve el Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, pero también vimos cómo es el carácter de un profeta de Dios en el Nuevo y en el Viejo Testamento, y que Dios demanda y que Dios depara de cada uno de nosotros. Amén. Así que todas estas cosas se pueden evitar cuando uno tiene una sincera convicción en el corazón y un anhelo ardiente de querer conocer a Dios. De querer verdaderamente, no por competir, no por nada, sino que de verdad tú quieras saber lo que la palabra, lo que Dios tiene para poder enseñarte. Y Dios dice que Él da sin reserva. Al que esté falto de sabiduría, como dice Santiago, dice al que esté falto de sabiduría, pídala a Dios, que Él la dará sin reproche. Él la va a dar sin ningún reproche, sin ninguna reserva. O sea, el que quiera conocer a Dios, Dios está disponible para poder dar las riquezas de Él a sus hijos. O sea, que lo que trato de decir es que hay tesoros que están ahí esperando para que tú los reclames, para que tú de verdad quieras conocer a Dios, para que de verdad tú quieras estudiar la palabra de Dios, estudiarlo a Él. Y así de esa manera vas a poder prepararte para lo que este tiempo está demandando. Amén. Y voy concluyendo ya con 2 de Pedro 1:20. Dice, pero antes que nada deben entender esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada. O sea que es un regalo de Dios, que Dios está dispuesto a esa interpretación, dártela a ti también. Porque no hay que ser apóstol, no hay que ser profeta, no hay que ser el último evangelista o pastor, no. Solamente hay que ser hijo de Dios para que Dios te dé la revelación de lo que la Escritura dice. Solo hay que ver reconocido a Jesucristo en tu vida. Ese es el único requisito para que Dios, esas profecías que están escritas para darnos la dirección y el conocimiento, se puedan manifestar en nuestras vidas. Y por eso es que te digo, hazte estudiante del Espíritu Santo de Dios, invierte tiempo en Él, apártate de la distracción, arrepiéntete y vuélvete al corazón de Dios. Vuélvete al primer amor y Dios se va a volver a ti. Arrepiéntete, escucha al Espíritu Santo de Dios y te vas a dar cuenta de lo que es verdadero y de lo que es falso, para que de tu vida saques todos los ídolos falsos, los eches al fuego de la cruz, los eches al fuego del altar divino. O sea que la realidad es esta, la palabra de Dios, lo que nos está enseñando. Y para nadie es fácil, pero gracias a Dios por el Espíritu Santo, que es Él que nos da el poder para que nosotros podamos ejecutar lo que Él quiere. Es por medio del Espíritu Santo, mire, ningún hombre en esta tierra es digno. El único digno es Jesucristo, y lo leímos en Apocalipsis 5, está escrito. Y dice que el apóstol Juan, cuando vio el libro con los 7 sellos, estaba allí y todo eso, pero uno de los ancianos le dijo, pero no se ha hallado a nadie digno en la tierra ni debajo de ella. Y eso nos deja saber que no existe la capacidad que un hombre pueda hallarse digno. Y claro, ese es el libro de los juicios, de los 7 juicios finales, el final de la trompeta cuando se acabe todo esto. Sabemos, pero el único digno fue Jesucristo y seguirá siendo eternamente digno Jesucristo. Y eso es lo mismo que Él espera de cada uno de nosotros. Él conoce y sabe que nosotros no podemos. Él conoce y sabe nuestra condición. Por eso nos dijo, mire, no se preocupen, en el mundo van a tener sufrimiento, aflicciones. Los que quieran seguirme a mí, los que quieran llevar una vida santa y piadosamente, prepárense para la persecución que va a venir. Para aquellos que buscan la verdad de Dios, prepárense porque la persecución es mala. Pero no teman, yo he vencido, derrotado el mundo. Yo estaré con ustedes hasta el final de los tiempos. Pero el que persevere hasta el final, este podrá ser salvo. Y es por eso que la invitación es al arrepentimiento. Es por eso que la invitación no es quién es mejor. Porque ninguno de nosotros es digno. Ninguno de nosotros es mejor. El que es digno es el Espíritu Santo de Dios, es Cristo. Él es el mejor. Y por lo menos nos da la esperanza de ser iguales a Él. De ser iguales a nuestro Maestro. Permita a Dios, y por medio de su poder y su gracia, podamos ser parecidos al Señor. Y ese es el llamado en esta mañana. Escucha la voz del Espíritu Santo. Apocalipsis 17:14. Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá. Porque Él es Señor de señores, Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y elegidos fieles. Usted está con Él, yo estoy con Él. Si verdaderamente le amamos, estamos con Él hasta el final.
Perdónenme. Finalmente, primera de Timoteo. De Tesalonicense, debo decir. Vamos a ver si fue esta. Fue que cerré la página. Ok, vamos a ver si fue esta. No está aquí. No la encuentro ahora, pero no importa. Lo importante es: cielo y tierra pasarán, pero sus palabras no dejarán de ser. No vayamos tras los dones, vayamos tras el dador de los dones, porque queremos agradarle, pero solo a Dios se le agrada por medio de Cristo. Solo de la única manera que nosotros pudiéramos agradar a Dios es permitiendo que el Espíritu de Dios, Cristo, sea el que exprese esos dones. ¿Ves? Y ahora te he enseñado, a ti profeta, a ti que has sido llamado como profeta o que dices ser profeta, a ti que dices ser atalaya y que te gusta utilizar ese lenguaje, pues déjame decirte, y a ti, a todo hijo de Dios, en manera de resumen una vez más, somos guarda de nuestro hermano, pero el verdadero guarda del hermano habla las cosas de frente como son. Tan sencillo como eso. Tan sencillo como eso. Y si el hermano se pierde, Dios va a demandar su sangre de tu mano. Y de ahí yo no quiero estar. Dios me guarde y Dios me cuide. Y nos cuida a toditos y cada uno de nosotros. Así que en esta hora el llamado es para arrepentimiento, para volvernos al primer amor, para conocer al Espíritu Santo de Dios, para que el Espíritu de Dios sea enseñando a su iglesia. Amén. Así que si usted no conoce a Jesucristo, si usted no ha entregado su corazón aún, no ha hecho la confesión de salvación, la invitación, usted pedirle a Jesús que venga a su vida y arrepentirse, pues lo vamos a hacer ahora si usted quiere. Usted quiere, donde quiera que usted se encuentre, sea con ojos abiertos o cerrados, no importa. Lo que importa es que rindas tu corazón y que le digas al Espíritu Santo, a Jesucristo, decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados, perdóname. Yo reconozco mi maldad, yo reconozco los pecados que he cometido. Pero también sé que dice tu palabra, que tú moriste en la cruz del Calvario. Yo creo que tú moriste por mis pecados. Yo creo en que allí tú fuiste, tú mismo te entregaste voluntariamente, sacrificado, crucificado, muerte de cruz. Allí tu sangre se derramó para llevar el perdón de toda la humanidad, de hecho, de todo, pero solamente a los que creen en su nombre. Yo creo en que tú moriste por mí en la cruz del Calvario. Pero también creo que al tercer día Dios te levantó de los muertos y ya no mueres más nunca. Estás sentado a la diestra del Padre, eternamente Dios, eternamente hombre, eternamente santo. Allí estás sentado. Y yo creo en ti, Jesús. Te acepto como mi Salvador y como mi Señor. En el nombre de Jesucristo. Amén. Padre, para todo aquel que ha hecho esta oración, Señor, mi Dios eterno, sabemos, Señor, y pedimos que tú los envistas con el Espíritu Santo de Dios. Señor, mi Dios, te damos las gracias, Señor, porque tú eres santo, eres digno, eres puro. Gracias por el regalo, la dádiva de Cristo. Gracias, Señor, y por todos mis hermanos que ahora han decidido aceptar tu nombre, que ahora han decidido creerte a ti, Señor, mi Dios eterno. Gracias por sus vidas y por todos aquellos que se van a añadir a tu vida, Señor, mi Dios eterno. Te damos toda la gloria y toda la honra a ti, mi Dios. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por perdonarnos, Señor, mi Dios eterno, de tanta maldad que hemos cometido, errores, pecados. Señor, porque todos somos pecadores, pero nos arrepentimos de toda maldad, de toda obra de maldad que pudimos haber hecho, Señor, cometido, porque todos pecamos, sea de palabras o de hechos, como dice la Escritura, pecamos. Y por eso necesitamos la sangre de tu Hijo. Señor, perdónanos, Señor. Padre, yo te pido a que todos mis hermanos, a todos aquellos que estén escuchando, Dios mío, por favor, ábrele su entendimiento. Ayúdalos a poder entender, ayúdalos a poder recibir tu palabra. Es dura, pero ayúdalos a poder recibir la palabra. Ayúdalos a aquellos que se han perdido en el camino. Y yo sé porque es algo difícil. Yo conozco, yo he pasado, yo he tenido. Y pasaré porque tú eres mi Dios, tú eres mi Señor y así tú lo quieres. Para que dependamos de tu gracia, Señor. Y es bien difícil, el asunto no es fácil. Pero gracias por el Espíritu, gracias por Jesucristo, que nos da el poder, las fuerzas para poder continuar. Así te pido por mis hermanos que han caído en esta desgracia de seguir atados al mundo, de seguir atados
a la sociedad, a tantas cosas, alejados de tu gracia, alejados verdaderamente del espíritu de la profecía que es Cristo, que es el Espíritu Santo. Yo te pido a todos aquellos que se han ido tras las riquezas de este mundo. Yo te pido por todos aquellos que su corazón se perdió, Señor, pero no se ha perdido nada porque son tuyos, Señor, son tuyos. Y yo te pido, Señor, en esta hora que tú los salves y que a todos y a cada uno de nosotros tu brazo poderoso nos contriste, tu brazo poderoso nos redarguya, tu brazo, el Espíritu Santo de Dios, convenza y nos ayude, Señor, para podernos apartar de toda obra de maldad, de todo engaño, toda mentira, toda falsedad, toda adivinación, toda hechicería, toda obra de maldad, Señor mi Dios. Y aquellos que no, Señor, solo tú los conoces y solo tú juzgas. Solo tú juzgas, Señor, conforme a tu santidad, mi Dios eterno. Así que aquí está tu pueblo. Hemos entregado la palabra que hemos entendido que es por ti, para mí y para todos, Señor. Primeramente porque yo la recibí, Señor, la recibo, porque para mí, reconociendo que también soy pecador, Señor, y que ciertamente nos arrepentimos y dependemos de tu gracia, Señor, para poder estar de pie. Gracias porque el fuerte eres tú, Señor, y tú nos haces fuerte. Así que empodera a tu pueblo, Señor. Quiebra las vendas mágicas, destruye, trae libertad y liberación sobre la mentira, el engaño y todo tipo de manipulación que el diablo ha tenido una fiesta. Pero esa fiesta hoy, hasta hoy, esa fiesta se acaba. Y tú vas a pasarlos por fuego, Señor. Esta fiesta, esa fiesta del diablito, se acabó. Y ustedes lo van a ver en pronto. Lo vamos a ver, yo lo voy a ver. Pero ya yo lo disfruto. Y esa es mi esperanza. Ya yo lo disfruto y lo disfrutamos. Así que gracias, Señor, por todas estas cosas. Te adoramos, Espíritu Santo de Dios. Te exaltamos y te damos la gracia. Gracias por ayudarnos y ayudarnos a hablar, porque sabes que no sé hablar. Pero tú me enseñas a hablar y me seguirás enseñando, y a todos mis hermanos, para que todos podamos aprender a hablar tu palabra, Señor. Para que todos podamos llevar el mensaje como tú quieres, Señor. Ayúdanos a todos. Sí, ciertamente nos necesitamos, pero no en carne, en el Espíritu. Eso es lo que edifica, el Espíritu Santo. La carne solamente alimenta el alma, pero el Espíritu vivifica. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Bendito sea tu nombre, Jesucristo.